Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Mensajero de Cristo. Autor Pedro Donk. Título de la semana, La vida es la luz de los hombres. Día lunes, leer con oración. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Repetimos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Título del día, La palabra es vida cuando fluye. El tema de esta semana es, la vida es la luz de los hombres. Para comprenderlo mejor, necesitamos sumergirnos en algunos aspectos vistos anteriormente. Como hijos de Dios, debemos estar en la luz. Si estamos en comunión con Dios al recibir su palabra, ciertamente estamos en la luz de la vida. Nuestro Señor Jesús es la palabra de Dios, el logo de Dios. Cuando llega a la iglesia, la palabra se vuelve rema, el espíritu. Como rema, la palabra fluye de nuestro interior y corre entre los miembros del cuerpo de Cristo, porque el espíritu no está estancado. Al circular entre todos los miembros, la palabra trae luz y vida, revelando al mismo tiempo vestigios de las tinieblas que todavía hay en nosotros, tales como pecados, falsa moralidad, hipocresía y odio. Dios quiere iluminarnos con la luz de la vida, que es la única capaz de expulsar las tinieblas. La luz de la vida nos trae la palabra, la verdad. El amor de Dios nos trae la gracia. Solamente por medio del disfrute de la gracia podemos permanecer en comunión con Dios y recibir su amor. Cuando lo experimentamos, podemos tener comunión con los demás. Por tanto, la palabra profética debe circular entre todos los miembros del cuerpo de Cristo para promover el crecimiento de los hermanos y la edificación de la iglesia. El Evangelio de Juan registra las siguientes palabras del Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. En este versículo, el término palabra en griego es rema, pero en el versículo de apertura del Evangelio de Juan, el término verbo, palabra, en griego es logos, capítulo 1, versículo 1. Nuestro Señor Jesús es el verbo, la palabra de Dios, el logo de Dios. Cuando el logos llega a la iglesia, se transforma en rema, porque la palabra comienza a fluir entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. La palabra logos se transforma en rema y pasa a ser el espíritu que corre entre los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora entendemos más Juan capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículos 37 y 38. Cuando la palabra fluye, es vida. Por eso, el Espíritu a veces es representado por el agua. Al morir en la cruz, nuestro Señor Jesús realizó la eterna redención por el hombre, concediéndonos el perdón de los pecados, reconciliándonos y dándonos paz con Dios. Además, se hizo el Espíritu que da vida, que habita en todo aquel que cree en Él. ¿Usted ya creyó en Jesús? Si creyó, recibió el Espíritu. Y el Espíritu Santo en usted no es un agua estancada, sino una fuente que fluye constantemente. Es como el agua viva que fluye sin cesar. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que quien bebiese del agua física, es decir, quien busca la satisfacción en lo que es mundano, continuará teniendo sed. Pero también afirmó: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 14. No es solo un vaso de agua, sino una fuente que salte para vida eterna. Por tanto, la palabra que es Cristo, como Logos, trajo a Dios hasta nosotros como la fuente que nos vierte las aguas del manantial. A pesar de haber muerto hace 2000 años, Jesús continúa siendo el Espíritu de verdad enviado por Dios Padre. Además, fluye como río de agua de vida en nuestro interior. La palabra, así como el Espíritu, no es estática, no es simplemente doctrinas o enseñanzas muertas. Por el contrario, está en constante movimiento. De la misma manera que la sangre necesita circular en el cuerpo para sustentar la vida biológica, el espíritu y la inmersión en la palabra deben fluir constantemente en la iglesia para nutrir y sostener la vida espiritual. La inmersión nos lleva a hablar los unos a los otros la palabra de Cristo, y por medio de ese hablar pasa a fluir entre nosotros. Cuando la palabra fluye, es como la sangre que al circular lleva los nutrientes necesarios para sustentar a todas las células y miembros del cuerpo. Y también lleva el oxígeno de los pulmones a todas las células, las cuales hacen una combustión interna para suplir el cuerpo con energía. La sangre también elimina las toxinas, los desechos que dañan el cuerpo y necesitan ser removidos. Es decir, todo nuestro viejo hombre, nuestra vieja creación, las cosas de las tinieblas, de la muerte, del hombre natural. Además de retirar todas las toxinas, esa sangre trae nutrientes y salud. La palabra es vida y cuando corre entre nosotros como la sangre corre por el cuerpo, produce comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo. En la reunión de la cena, el pan y el vino puestos en la mesa son los símbolos. El pan representa el cuerpo físico de Jesús que fue partido por nosotros, para que podamos tener comunión como miembros del cuerpo espiritual, la iglesia. La copa representa la comunión de la sangre de Cristo. Es tal comunión que Dios desea que todos los miembros del cuerpo de Cristo experimenten. En la primera epístola de Juan, la expresión el verbo de vida se refiere a la palabra de vida, que conduce a la vida. Capítulo 1, versículo 1. La palabra es un vehículo que lleva vida hasta el hombre. ¿Y quién es la palabra de la vida? Es Cristo mismo. Jesucristo no es solamente la palabra que conduce a la vida, sino la vida eterna misma. Él no solo es el vehículo que conduce la vida de Dios hasta nosotros, sino que es la fuente de la vida eterna misma que Dios quiere hacer fluir hasta nosotros. Los versículos citados fueron escritos por el apóstol Juan, que en aquella época era el canal dispensador de la gracia de Dios a la iglesia de Dios y debía anunciar esa palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que Juan anunció en aquella época era la palabra profética, que necesitaba circular entre los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando circulaba, la palabra producía la comunión con los apóstoles, los canales dispensadores de la gracia divina. Pero esa comunión no es solamente con los apóstoles. Ellos solo son la conexión, solo un canal para conectarnos a la fuente. ¿Quién es la fuente? El versículo 3 dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios Padre es la fuente de la vida, por tanto, nuestra comunión es con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo de la semana. La luz de la vida, capítulo del 1 al 3, autor Don Julián. Andar conforme a la voluntad de Dios, capítulos 3 al 5, autor Don Julián. Y los 7 días de la creación, capítulos 2 al 4, autor Don Julián. Jesús es el Señor.